Hoy esta noche quiero exponerles dos experiencias sobre un acontecimiento que vivieron el apóstol Pedro, Santiago y Juan en los días de Cristo Jesús. Allá en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 17, versículo 1, dice así: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a una montaña encumbrada donde estuvieron solos. Y fue transfigurado delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus prendas de vestir exteriores se hicieron esplendorosas como la luz. Aquí vemos un acontecimiento muy especial en el cual los tres apóstoles vivieron en carne propia la transfiguración de nuestro Señor delante de sus propios ojos. El versículo 3 dice: y mire, se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, es excelente que estemos aquí. Si quieres, erigiré aquí 3 tiendas, una para ti y una para Moisés y una para Elías. Mientras él, notes el versículo 5, mientras él todavía hablaba, mire, una nube brillante los cubrió con su sombra. Perdón. Y mire, una voz procedente de la nube que decía: este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. Escúchenle. Por lo que deja confirmado el apóstol Mateo lo que ellos vivieron cuando Cristo Jesús se transfiguró delante de ellos en aquella montaña encumbrada. Pero lo más glorioso fue que en el versículo 5 dice que en lo que Jesús brillaba ante los ojos de ellos, también los cubrió una sombra, y luego escucharon una voz procedente del cielo que decía: este es mi Hijo el amado, a quien he aprobado. Escúchenlo, o escúchenle. ¿Acaso el trinitario puede debatir y contradecir esto? Que no diga el trinitario, aquella persona que adora a 3 supuestos dioses, de que estando Jesús en la transfiguración, leído acá en el capítulo 17 de Mateo, y que en el versículo 5 dice que se escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo. Que no vaya a decir el trinitario que esa misma voz es de Jesús. ¿Verdad que no? Esta voz tuvo que haber sido de Jehová Dios, es decir, la voz del Padre. Es por eso es que el versículo 6 y 7, al oír esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y tuvieron mucho miedo. Ellos realmente se atemorizaron, porque lo que ellos estaban presenciando era algo sobrenatural. Pero note usted el versículo 7. Entonces Jesús se acercó y tocándolos dijo: levántense y no teman. Es decir, no tengan miedo. Muy bien queda claro que Jesús no es el mismo Dios que habló desde el cielo. Pero, ¿será que Pedro, Juan y en este caso Mateo, este discípulo, con el hecho de estar o dejar plasmadas estas palabras en la Biblia, ¿será que solo él lo confirma? ¿Será que no hay otro apóstol o discípulo que haya también presenciado y escrito lo que vivieron?
Claro, veamos en la segunda carta de Pedro. ¿Se acuerda que Pedro estaba en la montaña en la transfiguración de Cristo? Y con mucha razón él también tiene algo que relatar. Segunda de Pedro, en su capítulo 1, versículos 16. Aquí el apóstol Pedro empieza a narrar también lo que vivieron en aquella montaña encumbrada donde Cristo Jesús se transfiguró y donde escucharon la voz de Dios, el Padre. Note usted, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 20. Veamos qué dice. No, aquí Pedro está relatando lo que vivieron ese día en la montaña. Repito, no fue siguiendo cuentos falsos artificiosamente tramados como les hicimos conocer el poder y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Como que dice, Pedro da a entender, no fue siguiendo cuentos falsos, como que dice algo planeado, no fue algo que escuchamos o algo que nos contaron. Por eso dice, no fue siguiendo cuentos falsos artificiosamente tramados, como les hicimos conocer el poder y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sino por haber llegado a ser testigos oculares de su magnificencia. Ellos vieron con sus propios ojos y con sus propios oídos, escucharon la voz de Dios, de Jehová. Note el versículo 17, porque Él, hablando acerca de Jesús, porque Él recibió de Dios el Padre honra y gloria cuando palabras como estas le fueron dirigidas por la magnífica gloria. Este es mi Hijo, mi amado, a quien yo mismo he aprobado. Sí, dice Pedro, claro, estas palabras las oímos dirigidas desde el cielo mientras estábamos con Él en la santa montaña. ¿Le quedó claro? Que no fueron cuentos falsos, ni una historia, ni algo que inventaron, sino que ellos mismos vieron con sus propios ojos porque fueron testigos oculares. Y también con sus propios oídos escucharon la voz de Dios el Padre, la voz de Jehová, cuando se dirigió a su Hijo y dijo aquellas palabras. Este es mi Hijo, mi amado, a quien yo mismo he aprobado. Sí, versículo 18, de nuevo. Estas palabras las oímos dirigidas desde el cielo mientras estábamos con Él en la santa montaña. Por consiguiente, tenemos la palabra profética hecha más segura, y ustedes hacen bien en prestarle atención como a una lámpara que resplandece en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y el lucero se levante en sus corazones. Usted hará bien en creer en Jehová Dios y no confundirlo con su Hijo Cristo Jesús. De tal manera usted hará de la palabra de Dios como una antorcha que alumbre en su oscuridad. Por lo tanto, queda claro de que Jehová Dios siempre ha estado en alto y que Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor, recibió del Padre honra y gloria cuando Él fue elegido. Así que no confunda a Jesús con que fuera Él el mismo Dios, porque Jesús nunca dijo, ni lo es, ni lo será, el Dios Todopoderoso. Dioses podrán ser ángeles, igual Jesús, pero dioses pequeños, en el buen sentido de la palabra, siempre sumisos al Altísimo y glorificado Jehová Dios. Muy buenas noches.